Hola, soy Tatiana Mejía. La felicidad la encuentro en viajar y comer. Soy pionera del turismo gastronómico en Sudamérica y te doy la bienvenida a viajar comiendo o comer viajando. Quiero llevarte a explorar el turismo gastronómico, una forma única de conocer el mundo a través de sus sabores, tradiciones y comunidades locales. Hay alimentos que por estar presentes todos los días terminan volviéndose invisibles. Los encontramos en el desayuno, en el almuerzo, en las reuniones familiares y en las celebraciones, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué historias guardan, quiénes han preservado sus recetas o por qué han logrado permanecer vivos a lo largo de los siglos. Eso es precisamente lo que ocurre con la arepa. Durante generaciones ha acompañado la vida cotidiana de millones de colombianos y sin embargo durante mucho tiempo fue vista únicamente como un alimento tradicional. Estaba presente en nuestras mesas, sí, pero ausente de muchas conversaciones sobre patrimonio, identidad e investigación gastronómica. Solo en las últimas décadas comenzó a despertar el interés de investigadores, de cocineros, instituciones y personas comprometidas con documentar la riqueza cultural que existe detrás de ella. Por eso, este episodio no nace para decir cuál es la mejor arepa de Colombia, ni para resolver debates sobre su origen. Nace para dejar constancia de cómo un alimento cotidiano puede convertirse en una de las expresiones más completas de la historia, la diversidad y la identidad de un país. Hablar de la arepa también es hablar de biodiversidad, es reconocer que Colombia no tiene una sola arepa, sino cientos de preparaciones elaboradas con maíz, plátano, yuca, arroz, ñame y muchos otros ingredientes que reflejan la relación entre las comunidades y los territorios que habitan. Cada una de ellas es el resultado de siglos de adaptación, creatividad y conocimiento transmitido de generación en generación. Este episodio también quiere reconocer el trabajo de quienes han contribuido a que hoy comprendamos mejor este patrimonio. Investigadores como Julián Estrada Ochoa ayudaron a abrir una conversación muy interesante desde la antropología y la historia de la alimentación, demostrando que la arepa merecía ser estudiada como una manifestación cultural. Más recientemente, el trabajo de documentación realizado por José Luis Rivera ha permitido registrar más de 450 variedades de arepas en Colombia, mientras que estudios como El sabor que une a los colombianos, presentado por Bancolombia en el 2024, confirman el lugar que este alimento ocupa dentro de nuestra identidad nacional. Pero esta historia también tiene una dimensión profundamente personal. Desde que comencé a recorrer Colombia para documentar sus cocinas tradicionales, entre el 2003 y el 2008, comprendí que la gastronomía era una de las mejores formas de entender un territorio. Ese aprendizaje dio origen a Astu Viaje Gourmet. Y desde entonces, la arepa ha acompañado cada uno de nuestros recorridos como una herramienta para explicar la diversidad cultural del país. A través de nuestros programas y de las cajas de sabores de Colombia, hemos buscado que viajeros nacionales e internacionales no solo prueben la arepa, sino que comprendan la historia que existe detrás de ella. Sin embargo, este episodio no pretende mirar únicamente hacia el pasado. También quiere preguntarse qué debemos hacer para que este patrimonio siga vivo. Porque proteger la arepa no consiste solamente en conservar una receta. Significa apoyar a quienes cultivan las semillas tradicionales. Significa también reconocer el trabajo de las cocineras y cocineros que mantienen vivo este conocimiento. Significa también fortalecer la investigación, impulsar políticas públicas que valoren el patrimonio gastronómico y comprender que el turismo gastronómico puede convertirse en una poderosa herramienta para documentar, preservar y generar oportunidades para las comunidades. Este episodio
tiene un propósito y es invitarte a mirar la arepa con otros ojos, no como un alimento cotidiano, sino como un patrimonio vivo que cuenta la historia de Colombia y que mientras siga transmitiéndose de generación en generación, seguirá recordándonos quiénes somos. Bueno, entremos en materia. Hay sabores que simplemente nos gustan. Hay otros que nos alimentan. Pero existen unos pocos que tienen la capacidad de transportarnos en el tiempo, de despertar recuerdos, de contarnos quiénes somos y de conectar a las personas con un territorio. Eso es lo que hace la gastronomía. Y esa fue justamente la razón por la que decidí dedicar mi vida al turismo gastronómico. Cuando tomé la decisión de crear una empresa de turismo, tenía clarísimo que no quería hacer lo mismo que hacían todas las agencias. Colombia ya ofrecía naturaleza, aventura, playas, ciudades, cultura, pero yo necesitaba encontrar un camino distinto, un factor diferenciador que permitiera conocer un territorio desde una perspectiva mucho más profunda. Entonces comprendí algo que en realidad había estado presente desde mi infancia. Mis dos grandes pasiones siempre habían sido viajar y comer. No eran dos intereses separados, eran dos maneras de descubrir el mundo, porque con el tiempo entendí que comer nunca ha sido solamente satisfacer una necesidad fisiológica. Los sabores tienen la capacidad de despertar memorias, de enseñarnos historia, de acercarnos a personas y de explicar un territorio de una manera que ningún libro logra hacerlo por sí solo. Así nació mi interés por hablar de turismo gastronómico, mucho antes de que este tema comenzara a ocupar un lugar importante dentro de la industria turística en Latinoamérica. Fue a comienzos de los años 2000 cuando el turismo gastronómico todavía era un concepto poco conocido en la región, que inicié los primeros recorridos por Colombia y en otros países. Sin saberlo, esos viajes terminarían cambiando para siempre mi manera de entender el territorio. Comencé a viajar con una pregunta constante. ¿Qué sabor representa realmente a un territorio? Y miren acá lo que sucedió. Esa pregunta me llevó a recorrer países como Chile, Argentina y Perú, donde encontraba con relativa facilidad alimentos que se habían convertido en parte de la identidad nacional: los vinos y los mariscos en Chile, los asados en Argentina, el ceviche en Perú. Pero curiosamente, cuando regresé a Colombia, el país donde nací y crecí, apareció la pregunta más difícil de todas: ¿cuál era el sabor que nos unía a nosotros, a los colombianos? Y la respuesta no era tan sencilla, porque Colombia es un país inmensamente diverso. No podía decir que era la bandeja paisa porque representa principalmente una región. Tampoco al ajiaco porque habla de Bogotá y de parte de Cundinamarca. Ni la mojarra frita con arroz con coco y patacones porque pertenece al Caribe. Entonces, cada uno de esos platos cuenta la historia, pero de un territorio, pero ninguno alcanzaba a representar la inmensidad del país. Así que ahí comprendí que debía comenzar a mirar distinto lo que durante años había visto, pero nunca había observado. Fue entonces cuando cambié completamente mi manera de viajar. Dejé de limitarme a visitar lugares. Empecé a conversar con agricultores. Entré a las cocinas de las familias. Compartí la mesa con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Observé cómo cocinaban. Pregunté por las cosechas. Escuché historias alrededor del fogón y poco a poco comencé a descubrir algo que se repetía una y otra vez. Había un alimento que siempre estaba presente, pero nunca era exactamente igual.
comencé a encontrar un patrón que al principio parecía una coincidencia. Llegaba a un territorio y allí había una arepa. Viajaba al siguiente y también había una arepa. Después aparecía otra completamente distinta y otra más y otra. Unas eran asadas sobre el fogón, otras eran fritas, otras cocinadas al vapor, otras envueltas en hoja de bijao. Habían arepas delgadas, otras gruesas, unas se preparaban sin sal y sin grasa como un alimento esencial. Otras llevaban queso, carne, chicharrón o diferentes rellenos que hablaban de la abundancia de cada región. Pero había algo aún más sorprendente. Yo había crecido creyendo, como muchos colombianos, la verdad, que la arepa era simplemente un alimento hecho de maíz, hasta que el mismo territorio comenzó a demostrarme que estaba totalmente equivocada. Encontré arepas, sí, de maíz blanco, de maíz amarillo, de maíz cariaco, que es el morado, pero también preparaciones hechas con otros productos propios de cada región. Fue entonces cuando descubrí algo que cambió completamente mi manera de entender la gastronomía colombiana. La riqueza de la arepa no está únicamente en el maíz. La riqueza estaba en el territorio. Cada cosecha había moldeado una preparación distinta. Cada comunidad había desarrollado su propia técnica. Cada paisaje había dejado su huella sobre ese alimento que parecía tan sencillo. Y mientras viajaba, más difícil me resultaba responder una pregunta que muchas personas me hacían. ¿Cuál es la arepa colombiana? Mm, Hoy respondería con absoluta tranquilidad. En ese momento realmente suspiraba porque era bastante confuso. Hoy en día, ¿saben qué digo? Simple, todas. ¿Y por qué todas? Porque hablar de la arepa colombiana en singular es reducir una diversidad extraordinaria que ha sido construida durante siglos por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en todos los rincones del país. En mi casa crecí con las santanderianas, las arepas de maíz pelado, las arepas con queso mozzarella, la arepa de tela. Para mí, esas eran las arepas. Era lo normal, era lo cotidiano, lo que aparecía en el desayuno, en las onces y muchas veces también en una comida ligera. Y justamente por ser parte de todos los días, nunca me había detenido a pensar que detrás de ellas existía una historia inmensa. Eso suele pasar con el patrimonio. Lo vemos tantas veces que deja de sorprendernos. Se suele volver invisible. Pero cuando comencé a recorrer Colombia, entendí que aquello que había dado por sentado toda mi vida era apenas una pequeña parte de un universo muchísimo más grande. Recuerdo que cada viaje me dejaba una nueva sorpresa. Pensaba que ya había conocido suficientes variedades y aparecía otra y después otra y otra más, hasta que llegó un momento en el que decidí hacer algo que todavía hoy me gusta proponerle a quienes me escuchan. Y ahora quiero invitarte a hacer un ejercicio muy sencillo. Piensa por un momento en todas las variedades de arepa que conoces. ¿Ya las tienes presentes? Ok. Haz una lista mental. ¿Cuántas te vienen a la cabeza? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Siete? ¿10? La mayoría de los colombianos logra identificar entre 4 y 5 variedades. Quienes conocen mucho más del tema llegan a mencionar unas 10. Yo misma pensé que conocía muchas, pero durante aquellos primeros recorridos de campo me encontré con más de 75 preparaciones diferentes. ¿Lo pueden imaginar?
Aquello me hizo comprender que detrás de la arepa existía una historia muchísimo más grande de la que imaginamos. Con el tiempo, también entendí que esa misma inquietud comenzaba a surgir desde la academia. Uno de los investigadores que abrió ese camino fue el antropólogo Julián Estrada Ochoa, quien ayudó a cambiar la manera en que entendíamos la arepa. Ya no era solamente un alimento cotidiano, era una manifestación cultural capaz de contar la historia de nuestros territorios, de nuestras comunidades y de nuestra identidad. Ese cambio de mirada fue fundamental, porque cuando dejamos de preguntarnos únicamente cómo se prepara una arepa y comenzamos a preguntarnos por qué se prepara así, quién enseñó esa receta y qué territorio representa, entendemos que estamos hablando de patrimonio vivo. Años más tarde, esa conversación seguiría creciendo gracias al trabajo de otros investigadores. El trabajo, por ejemplo, de José Luis Rivera, recorriendo el país y documentando las arepas tradicionales, demuestra la enorme diversidad que existe en Colombia. Hoy ya se registran más de 450 recetas, una cifra que seguramente seguirá creciendo porque nuestras cocinas continúan vivas y todavía queda mucho por documentar. Más que impresionarme el número, siempre me impresiona lo que representa. Son más de 450 maneras distintas de entender un territorio, más de 450 historias, más de 450 formas de conservar la memoria de Colombia. Y cuando finalmente entendí que la arepa era ese hilo invisible que atravesaba todo el territorio colombiano, apareció otra pregunta. Seguramente tú también te la estás haciendo. Oye, pero la arepa también es venezolana. Y la respuesta es sí, claro. Pero aquí quiero hacer una reflexión que considero muy importante. Los sabores no tienen nacionalidad. Los sabores crecen en los territorios. Con demasiada frecuencia convertimos la gastronomía en motivo de discusión. ¿Vale la pena? No. En realidad debería ser una oportunidad para comprender nuestra historia compartida. El ceviche, por ejemplo, no existe únicamente en Perú. También forma parte de las cocinas de Ecuador, Chile, Colombia y otros países del Pacífico. Sin embargo, nadie puede negar que para los peruanos representa uno de los pilares de su identidad gastronómica. Sucede lo mismo con los asados. No son exclusivos de Argentina, pero basta recorrer ese país para entender que hacen parte de su manera de reunirse, de celebrar y de vivir alrededor de la mesa. Con la arepa ocurre algo similar. Hace parte de la historia y de la identidad de distintos territorios, pero en Colombia adquirió una diversidad extraordinaria que refleja nuestra biodiversidad, nuestros cultivos y nuestra forma de habitar el país. Por eso, nunca he sentido que debamos entrar en una competencia para demostrar a quién pertenece. Prefiero preguntarme otra cosa. ¿Qué dice la arepa sobre quiénes somos? Porque al final, los alimentos más importantes no son los que generan divisiones, son los que reúnen a las personas, son los que acompañan las conversaciones familiares, los que aparecen en las celebraciones, los que preparan con paciencia alrededor del fogón, los que una abuela enseña a una nieta sin necesidad de escribir una receta, los que logran que un solo bocado nos devuelva de inmediato a la infancia. La cocina tiene esa capacidad maravillosa. Nos alimenta el cuerpo, pero también el alma. Y precisamente porque seguía haciéndome todas esas preguntas, continué viajando. Cada territorio me enseñaba algo diferente. Cada cocinera me abría una puerta nueva para comprender la inmensa diversidad de Colombia. Con el paso de los años entendí que no bastaba con documentar cuántas arepas existían. Lo verdaderamente importante, ¿saben qué es? Es conocer las historias que había detrás de cada una, porque ninguna apareció por casualidad. Todas nacieron de una cosecha, de un paisaje,
de un clima, de la creatividad de una comunidad. Y eso convirtió cada viaje en una oportunidad para seguir sorprendiéndome. Todavía hoy sigo descubriendo preparaciones que no conocía. Y sinceramente espero que eso nunca cambie, porque significará que nuestras cocinas tradicionales sigan vivas, que continúan creando, adaptándose y transmitiendo conocimientos de generación en generación. Y entre todas esas experiencias hay dos arepas que siempre recuerdo cuando alguien me pregunta cuál ha sido la más rica y cuál la más inesperada que he probado en Colombia. La pregunta aparece con frecuencia en las conversaciones y siempre me hace sonreír. Tatiana, o bueno, algunos me dicen Estato, ¿cuál es tu arepa favorita? Y después llega la segunda pregunta, ¿y cuál ha sido la más extraña que has probado? Lo curioso es que ambas respuestas me llevan al mismo territorio, La Guajira. Es una región que sorprende totalmente, porque detrás de sus paisajes también existe una enorme riqueza gastronómica que muchas veces pasa desapercibida. Mi favorita, sin duda alguna, es la arepa de Chichihuare, preparada con maíz cariaco. Ese maíz de color morado le aporta un sabor muy particular, que combinado con un toque de coco y queso, crea una de las preparaciones más deliciosas que se puedan imaginar. Todavía recuerdo la primera vez que la probé. Di un mordisco y enseguida quise otro y otro más. De esas recetas que uno termina recomendando una y otra vez porque no solamente son deliciosas, sino porque cuentan la historia de un territorio, de sus cultivos y de las familias que han conservado esa tradición. Pero La Guajira también me regaló una de las experiencias más inesperadas de todos esos años de viaje. En una salida de campo que tenía un propósito realmente completamente diferente, porque quería era aprender sobre los avinagrados tradicionales y conocer las cosechas orgánicas que nacen alrededor de la Baja Guajira, terminé encontrándome con una preparación que jamás habría imaginado. Bueno, era una arepa con queso y chicharrón. Hasta ahí todo normal. Pero lo sorprendente llegaba después. La servían acompañada de una salsa, conocida como surraspa, preparada con la asadura del cerdo. Ahora te estarás preguntando de pronto, ¿qué es la asadura? Ese es un guiso que se elabora a partir de las vísceras del cerdo. Confieso que cuando me lo presentaron me tomó totalmente por sorpresa. Era un sabor completamente distinto a todo lo que había probado. Y precisamente por eso fue una experiencia inolvidable, porque viajar gastronómicamente también significa estar dispuesto a dejar atrás nuestros prejuicios y permitir que cada territorio nos enseñe su propia manera de entender la cocina. Eso es lo que más me disfruto cuando viajo. Nunca sé cuál será la próxima historia que voy a encontrar alrededor de un fogón. Y ahí comprendí otra lección que me acompaña hasta hoy. La riqueza gastronómica de Colombia no está únicamente en las recetas más famosas, está sobre todo en aquellas preparaciones que siguen vivas gracias a las comunidades que las cocinan todos los días, aunque muchas veces permanezcan fuera de los libros, de las redes sociales o de las rutas turísticas tradicionales. Sin embargo, había una pregunta que seguía apareciendo una y otra vez. Y muchas personas me decían, oye, pero en el Amazonas no comen arepa. ¿Tú también estás pensando eso? Ok. Y cada vez que escucho esa afirmación, aprovecho para recordar que Colombia siempre encuentra la manera de sorprendernos. Y cuando algunas personas me dicen, nuevamente, ¿estás segura?
porque en el Amazonas no existen arepas. Sí, sí la comen, solo que allá se recibe otro nombre y nace de otro cultivo. Uno de los aprendizajes más valiosos que me ha dejado el turismo gastronómico es entender que si queremos comprender una cocina, primero debemos comprender el territorio. No podemos esperar que un país biodiverso como Colombia prepare exactamente los mismos alimentos en todos los rincones. Cada paisaje ofrece ingredientes diferentes y cada comunidad ha aprendido durante siglos a transformar aquello que la naturaleza le entrega. Eso fue exactamente lo que descubrí en el Amazonas. Allí tuve la oportunidad de acompañar a una comunidad desde el origen mismo del alimento. La experiencia la comenzamos en la chagra, ese espacio de cultivo donde las familias siembran buena parte de los alimentos que consumen y donde cada planta tiene un propósito dentro del equilibrio del territorio. Allí aprendí sobre la yuca brava. Yuca brava, ahora estarás diciendo, sí, es una yuca que es venenosa, pero le puedes extraer el veneno. Por eso es el nombre. Muchos la conocen únicamente por su nombre y desconocen todo el conocimiento ancestral que existe detrás de su transformación. Para comenzar a contarles esa historia, después de visitar la chagra, regresamos a la casa de una de las abuelas de la comunidad y fue allí donde realmente entendí la dimensión de ese saber. La preparación comenzaba extrayendo cuidadosamente el líquido de la yuca, un proceso indispensable para eliminar su toxicidad y convertirla en un alimento seguro para el consumo. No era simplemente una receta, era un conocimiento transmitido durante generaciones, un conocimiento que requiere paciencia, precisión y un profundo respeto por la naturaleza. Solo después de todo ese proceso comenzaba la elaboración del casabe. Sí, el casabe es la versión de arepa en el Amazonas. Mientras observaba aquellas manos trabajar, comprendí que estaba frente a otra expresión de la misma historia que había venido encontrando a lo largo de Colombia. Porque el casabe también habla de territorio, también habla de cosechas, también habla de identidad y también representa la capacidad de una comunidad para transformar los productos de su entorno en un alimento que ha acompañado su historia durante siglos. Ese día confirmé algo que ya venía sospechando desde hacía muchos años. Colombia no sabe a una sola arepa. Colombia sabe a cientos de arepas. Y cuando digo arepas, no me refiero únicamente a las hechas con maíz. Me refiero a todas esas preparaciones que nacen de la relación entre las comunidades y sus territorios, utilizando aquello que la tierra les ofrece para alimentar a sus familias y preservar su cultura. Por eso me gusta decir que en Colombia cada rincón sabe a arepa. Y quizás lo más valioso es que muchas veces ni siquiera los propios habitantes alcanzan a dimensionar la enorme diversidad que existe en su región. Los primeros recorridos que realicé comenzaron a tomar mucho más sentido. Aquellas observaciones que surgieron simplemente de escuchar, de preguntar y de compartir con las comunidades empezaron a encontrar respaldo en investigaciones posteriores. El trabajo de hoy en día de José Luis Rivera registra más de 450 variedades de arepa en Colombia. Confirma la extraordinaria diversidad que intuíamos quienes llevábamos años recorriendo las cocinas tradicionales y estudios como El sabor que une a los colombianos, presentado por Bancolombia en el 2024, también ratifican algo que para mí fue uno de los grandes descubrimientos de aquellos primeros viajes que hice a inicios de los 2000. La arepa definitivamente no es solamente uno de nuestros alimentos más tradicionales. Es probablemente el sabor que mejor logra representar la diversidad y la identidad de Colombia. Y eso me produce una enorme alegría, no porque confirmé que tenía razón, sino porque demuestra la importancia de observar
de investigar y sobre todo de escuchar a las comunidades antes de sacar conclusiones, porque las respuestas ya están en los territorios. Solo necesitamos es aprender a hacer las preguntas correctas. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que la arepa siempre estuvo presente en mi vida. Crecí desayunando arepa. También la comía en las onces. Y por supuesto, muchas veces hacía parte de la comida. En mi familia las arepas nunca faltaban en la mesa. Y probablemente eso mismo ocurre en muchos hogares colombianos. Pero como sucede con aquello que forma parte de nuestra cotidianidad, llegó un momento en que dejó de sorprenderme. Simplemente estaba ahí. Se volvió invisible. Y fue precisamente al salir a recorrer Colombia cuando volví a descubrirla. No fue en un museo, no fue en un libro, fue sentándome alrededor de un fogón, escuchando a una cocinera tradicional explicar por qué utilizaba determinado maíz, acompañando a una familia a cosechar sus ingredientes, aprendiendo que una receta nunca comienza en la cocina, sino mucho antes en la tierra, en las semillas y en las manos de quienes las cultivan. Ahí comprendí que la arepa era mucho más que un alimento. Es una manera de leer el territorio. Cada preparación me hablaba de un paisaje diferente, de una cosecha distinta, de una comunidad, de una forma de entender la vida. Descubrí que los sabores son una puerta de entrada para comprender la historia de un pueblo. Sin darme cuenta, esa manera de mirar los territorios terminó convirtiéndose en la forma en que comencé a diseñar las experiencias de Haz tu viaje gourmet. Dejamos de pensar únicamente en los lugares que una persona debía visitar y comenzamos a preguntarnos qué historia queríamos que las personas comprendieran a través de la gastronomía. Ya no basta con que un viajero pruebe una arepa. Lo importante es que conozca quién sembró ese maíz, quién conservó esa arepa durante generaciones y por qué esa preparación solo podía entenderse en ese territorio. Comprendimos que esa experiencia no tenía que terminar cuando finalizaba el viaje, porque realmente de esa misma filosofía nacieron las cajas de sabores de Colombia, una forma de llevar los territorios hasta los fogones para que las personas sigan descubriendo su historia a través de ingredientes, recetas y productos que representan la riqueza gastronómica de nuestro país. Y por supuesto, a la mesa, ya en casa, son portadores de esa voz del sabor que conocieron en nuestro territorio. Porque viajar no siempre implica desplazarse. A veces basta con preparar una receta, conocer el origen de un ingrediente o compartir un alimento alrededor de la mesa para comenzar a recorrer un territorio. ¿Te has dado cuenta que aquí está la razón de por qué este podcast se llama Viajar comiendo o comer viajando? Ese aprendizaje nunca terminó. Hoy sigo recorriendo Colombia, sigo entrando a las cocinas, sigo conversando con cocineras tradicionales, agricultores, pescadores y comunidades que con enorme generosidad continúan enseñándome que detrás de cada receta existe una historia mucho más grande de lo que imaginamos, porque una receta nunca comienza en la cocina, comienza en la tierra, en las semillas, en las manos de quienes las siembran, las cuidan y las transmiten de generación en generación. Cuando miro hacia atrás, entiendo que nunca salí a buscar la arepa. Salí fue a buscar el sabor que pudiera contar las historias de Colombia. Y fue el propio territorio el que una y otra vez me fue llevando hasta ella. Y tal vez esa sea la mayor lección que me ha dejado este camino, que aquello que vemos todos los días puede volverse totalmente invisible.
Es que no lo puedo creer. Yo crecí comiendo arepas. Las tuve siempre frente a mí, pero solo cuando decidí mirar distinto lo que durante años había visto, descubrí que allí estaba el sabor que mejor cuenta la historia de mi país, de Colombia, porque la arepa nunca fue solamente un alimento, fue la respuesta que el territorio me dio a una pregunta que llevaba años haciéndomela. Hoy recorrimos mucho más que la historia de un alimento. Descubrimos que la arepa es el reflejo de la biodiversidad de Colombia, de la creatividad de sus comunidades, de la sabiduría de las cocinas tradicionales y del trabajo silencioso de quienes generación tras generación han mantenido vivo este patrimonio. También entendimos que la arepa no pertenece únicamente al pasado, sigue transformándonos, sigue contando nuevas historias y continúa invitándonos a conocer un país desde sus territorios, sus ingredientes y las personas que hacen posible cada preparación. Espero que a partir de este episodio, la próxima vez que tengas una arepa frente a ti, no lo veas solamente como un alimento, que puedas reconocer el camino que recorrió para llegar hasta tu mesa, las manos que sembraron sus ingredientes, las cocineras y cocineros que preservaron ese conocimiento y las comunidades que siguen defendiendo una parte fundamental de nuestra identidad. Porque conservar el patrimonio gastronómico no es una tarea exclusiva de investigadores, instituciones o gobiernos. También comienza con cada uno de nosotros cuando valoramos los productos locales, cuando apoyamos a las cocinas tradicionales, cuando viajamos con respeto por los territorios y cuando entendemos que cada receta guarda una historia que merece ser escuchada y compartida. Si este episodio despertó tu curiosidad, te invito a compartirlo con esa persona que disfruta conocer la historia que existe detrás de los alimentos. Ayúdame a que más personas descubran que viajar también es una forma de aprender, de preservar la memoria y de valorar el patrimonio gastronómico de nuestros territorios. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Viajar Comiendo o Comer Viajando. Deja tu reseña en la plataforma donde nos estés escuchando y cuéntame qué te gustaría que documentáramos en próximos episodios. Me encantará leerte y seguir construyendo esta conversación contigo. Puedes encontrarme en redes sociales como Haz tu viaje gourmet y conocer más sobre mis proyectos, experiencias y publicaciones en tatomejia.com. Gracias por acompañarme en este episodio de Viajar Comiendo o Comer Viajando. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si disfrutaste este episodio, te invito a suscribirte al podcast para no perderte los próximos. También, si crees que este contenido puede inspirar a otros viajeros o amantes de la comida, compártelo y comenta. Es una manera increíble de ayudar a que más personas descubran esta forma consciente de viajar. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Recuerda que cada viaje, cada bocado es una oportunidad para conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Así que donde sea que estés, no dejes de explorar, probar y descubrir, porque al final la mejor forma de conocer un lugar es comiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar y el corazón abiertos.